Oiga, ¿conoce los chanques? ¿Conoce los chanques desde Melvillo? No, pero hace muchos años. Guapa. Y ahora menos quiero. Como dicen que se metió mucho los hermanos. Sí, pero Melipilla es ciudad de la zona central. Y es agrícola, entonces es muy fácil meterse ahí con Melipilla. Sí, pero Está como a 1 hora de Santiago, por la autopista. Melipilla está. Y es una lata porque es una ciudad agrícola. ¿Cachai? Y relativamente tranquila. Era. Ahora con esta gente no creo. Y bacán, porque salí, vaya a la feria con lucas de allá, y manzana, tomate. Con Lucas no está ni para la paloma. No, pero bien, está súper bien, porque vaya. ¿Sí? Ah, pero si te está bueno, no pareo. Son así. ¿Lenga? Ah, las mejores paradas de Kilo Lenga. Es que se me confunde con el otro grupo. ¿Ah? Tengo el otro curso Las de mejores vida. paradas de Kilo. Ahí está. Ya, eso lo vi, ¿cierto? Ah, ya. Ya. Entonces, chiquillos, lo importante es lo que dice acá. Aquí entramos ya a cerrar una idea. Estamos a cerrar una idea. Aunque el segundo principio fue enunciado por Rodolfo Clausius, el alemán, en 1850, en 1828, un joven físico llamado Sadi Carnot lo intuyó admirablemente en su trabajo titulado Reflexiones acerca de la potencia motriz del fuego. Miren lo que dice, es interesante cómo era el título del libro, de la publicación. Reflexiones acerca de la potencia motriz del fuego. ¿Ah? Entonces, es una reflexión. Reflexionar. Pero lo puso por escrito. ¿Ya? Mire, lo que se le reconoce a Sadi fue que, si bien es cierto, unos tantos años después, algo así como 22 años después, ¿no? Sí, 22 años después, Clausius lo enunció, o sea, lo aseguró como un principio, lo aseguró, ¿no? Este es un principio. ¿Ya? Sin embargo, el que primero lo había ya dejado ahí a punto era Sadi en sus reflexiones acerca de la potencia motriz. ¿Ya? Mira qué interesante, porque eso ha pasado muchas veces en la ciencia. Recalcaba muy especialmente la necesidad de dos fuentes térmicas para una máquina térmica pudiese funcionar. ¿Cuáles eran estas dos fuentes? En realidad no me gusta cómo lo dicen, dos fuentes. O sea, ya ahí también Sadi ya había intuido que necesitabas fuente y sumidero. O sea, él aquí ya como que lo dejó, quizás no lo afirmó categóricamente, pero ya lo reflexionaba él. ¿Ya? Y dice la historia que era muy joven cuando hizo esa reflexión. Entonces, ya venía más o menos fijándose la idea de que tenías que tener las dos cosas. ¿Ya? Ahora, Sadi Carnot comparó, hizo una analogía. ¿Ustedes saben qué es una analogía? Es una comparación, ¿ya? Te hacen entender algo que para ti es fácil, es familiar, lo entiendes en algo que es familiar para ti, y luego esa comprensión, esa relación mental, tú la trasladas al fenómeno que se está estudiando. ¿Ya? ¿Estamos, no? Aquí tú tienes agua con burbuja.
Entonces, ¿en qué ven que la burbuja sube ahí? ¿Con qué cosa cotidiana podríamos comparar eso? Algo parecido. Cuando llega el agua. Ya está diciendo cuando hierve el agua así, está bueno. Cuando hierve el agua se ve burbujas que van subiendo. Los bidones de agua. Entonces ahí a él se le ocurrió algo. Oye, te está yendo el agua. ¿Y cuál es la similar? Que se forma la burbuja y sube. De aquí se forma la burbuja en las paredes de la botella y de repente se va para arriba. Ya, ¿qué otra cosa parecida podríamos hacer? Un globo. Un globo llenado con helio. ¿Cierto? En vez del agua, tienes la atmósfera. Y en vez de la burbuja de aire, tienes el globo que adentro tiene helio, pero hace el mismo fenómeno, ¿no? El mismo fenómeno. Y se va para arriba. Entonces empiezo a buscar similitudes para tratar de explicar. Entonces, la analogía que estaba ya Sally fue que él se dio cuenta que en esos años había un sistema de potencia hidráulica. Y la potencia hidráulica eran las ruedas que ya existían, donde aquí, por ejemplo, para tú hacer funcionar bien la rueda, le dejabas caer agua. Por lo tanto, había una altura. Y él se daba cuenta que a mayor altura, el agua le pegaba más fuerte y obtenía más trabajo mecánico en la rueda. Acá, a lo mejor aquí no está por arriba, pero tú te dabas cuenta que hay un desnivel acá. Entonces, mientras más grande era el desnivel, el agua iba a pasar por debajo de la rueda con más velocidad y generaba más potencia mecánica. Entonces, ese desnivel que él le dio en lo hidráulico lo tomó como analogía en lo térmico. Entonces, la gracia no es el foco, ni tampoco el sumidero, es el desnivel. Y para que haya desnivel, tiene que haber un nivel de referencia sobre el cual se mide la altura del otro elemento. Aquí tengo el nivel de referencia y sobre este nivel de referencia mido el otro, más arriba, más abajo. Entonces era el desnivel, ¿ya? Entonces aquí, para que funcione esta rueda con sistema hidráulico, tengo que a mayor desnivel, mejor potencia saco en la rueda. Él intuyó lo mismo, entonces se imaginó seguramente, y tiene que haber hecho un dibujo o lo tiene que haber explicado en palabras. Ahí estaría nuestro desnivel, que en general hoy en día se le llama gradiente. Cuando lo tratan de expresar matemáticamente, usan la palabra gradiente. Entonces, el desnivel térmico, ¿dónde está? Acá, ahí está el foco caliente, aquí está el foco frío, y entre medio, ¿cierto? Si yo si yo pongo elementos aquí, voy a ver que estos elementos, los que están más cerca del foco, tendrían mayor temperatura, y los que están más cerca del sumidero tendrían menor temperatura. O sea, basta que yo los posicione aquí, ahí, aquí, acá, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando le mida la temperatura, hasta la más temperatura, menos temperatura, tibiecito, y estos quizás van a estar fríos. Y yo se los dibujé como barras y con los colores, el azul es lo más frío. Entonces este es un degradé, este es un degradiente térmico, ¿ya? Gradiente térmico, desnivel térmico. Entonces, si tú lo entiendes así, no tiene sentido, o sea, no habría gradiente térmico, no habría desnivel, si uno de ellos desaparece. Si yo desaparezco esto, no hay gradiente. ¿Se entiende? Y es por eso que cuando tú sacas uno de ellos, desaparece el gradiente. Por lo tanto, ¿podría funcionar la máquina? No. Entonces, ese era lo que estaba detrás y de fondo de esa ley que decía que no podíamos tener rendimiento 100%, porque la máquina en realidad debe colocarse en un gradiente. Entonces, saca uno de los dos, no hay gradiente. Entonces, ¿cuál es la estrategia del ingeniero pillo? Nunca va a ser 0 pero lo va a tratar de achicar. O sea, de aquí para acá debe siempre haber una franja, siempre. Pero yo puedo tratar de adelgazarla, pero jamás eliminarla. Entonces,
Si yo la adelgazo, tengo mejor rendimiento allá, porque más energía se me va para allá. Pero yo no puedo intentar llevarla a cero, ¿ya? La puedo aportar todo lo práctico que sea posible, pero siempre consciente que debo estar, mi máquina siempre debe estar en un gradiente. Eso es lo que se requiere para aplicar una máquina térmica y transformarla a trabajo. ¿Se entendió? Eso es lo que está de fondo. O sea, esto es lo esencial para que funcione una máquina térmica, es tener el granito. Y ahora vuelvo a nuevo para atrás. Si yo tuviera mejores tecnologías, más ciencia, quizás yo pueda crear de otra forma estos granitos. ¿Ya? Pero hoy en día es rudimentario nuestro sistema. Pero es lo que es. Ya, esta conclusión de acá, ya saben que tiene que haber gradiente. Pregunta de prueba. Fácil. Pruebita. Entonces, esta conclusión es importante. Dice, el ciclo de Carnot. Si nosotros tuvimos la otra clase conversando de procesos reales y procesos ideales. Que eran procesos que estaban en nuestra imaginación. ¿Ya? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? En nuestra imaginación. Si yo puedo crear procesos ideales en mi imaginación, y el ciclo, ¿qué es lo que era? Era una suma de procesos en que el último proceso vuelve al punto inicial. O sea, yo tengo aquí, hago un proceso 1, de acá hago mi proceso 2, y después hago mi proceso 3 y vuelvo al punto de origen. Esto yo lo puedo tratar de hacer con procesos reales o procesos imaginarios o ideales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un ciclo real, puedo tener ciclo ideal. O sea, me lo puedo imaginar. Sí, me imagino el proceso, ¿por qué no me puedo imaginar el ciclo? Entonces, Sadi Carnot se imaginó un ciclo ideal. Por eso que Albert Einstein, cuando hay en uno de sus un libro donde él escribe sus ideas, opiniones, y él dice que muchas veces el avance de la ciencia se debe más a la imaginación que a veces que a lo tangible. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Sadi Carnot se imaginó un ciclo ideal, tomó un proceso ideal y hizo un ciclo ideal. ¿Ya? Entonces, su importancia proviene que es posible demostrar que se trata del ciclo más perfecto que puede decir. Claro que es el ciclo más perfecto, de partida ideal e imaginario. Si fuera posible construir una máquina que funcionara según dicho ciclo, su rendimiento sería mayor que el de cualquier otra máquina. Pero no nos confundamos. Dijimos que el ideal, y tenemos una ecuación de rendimiento que nos habla de un rendimiento ideal, ¿cierto? Y que está por debajo del 100%. Por lo tanto, este ciclo tampoco va a llegar al 100% porque él está basado en procesos ideales. Entonces, sería el mayor rendimiento posible en la imaginación, pero no es 100%, porque eso pasa a ser imposible. Pero tampoco en este caso el perfecto sería 100%. O sea, este ciclo imaginario sería el mejor de todos. Pero eso no quiere decir que llega al 100%, porque está basado en procesos que no llegan al 100%. Es imposible que llegaran, ¿ya? Entonces, solo no para volverse loco en el análisis, sino que para que lo entiendan, ¿cierto? Él hizo aquí un ciclo que tiene aquí una expansión isotérmica. ¿Ya? Se expande a igual temperatura. Luego se sigue expandiendo el gas
en una expansión adiabática, o sea, una expansión que no libera ni absorbe calor. Luego tendríamos una suerte de contracción, no quiero decir compresión, voy a decir contracción isotérmica, o sea, una contracción, una reducción de volumen, porque ahí están los volúmenes, una reducción de volumen a igual temperatura y luego una reducción de volumen sin entregar ni absorber calor, o sea, adiabática. Entonces, este es el ciclo. Ese sería el ciclo. ¿Y qué es lo que es el área dentro del ciclo que ustedes estudiaron en otro semestre? El trabajo neto. Entonces, él hizo, y si ustedes ven aquí, los dos procesos que son isotérmicos, los hizo reversibles. Y los dos adiabáticos los hizo reversibles. O sea, uno de estos dos, uno entre comillas sería real y el otro sería reversible. O conceptualmente los dos reversibles. Igual que los dos reversibles. O sea, este es capaz de ir y de volver solito. Este es capaz de volver y ir solito. O sea. Entonces, este fue el ciclo ideal que hizo. Entonces, el ciclo de Carnot es reconocido como el ciclo de mayor rendimiento posible. Así de pero que nunca lo vas a alcanzar. Porque es ideal. Nunca lo vas a alcanzar, pero es concebible en la mente humana. Y obviamente, ¿cierto? Esa fórmula que alcanzó Lord Kelvin, ¿cierto? Sería aplicable para esta máquina que hace el ciclo de Carnot. La fórmula ya la conocemos. Entonces, este rendimiento o fórmula también lo podemos llamar de Carnot. La eficiencia de una máquina reversible que sigue el ciclo de Carnot depende solo de las temperaturas absolutas. ¿Ya? Esa es la fórmula que ya conocemos. Entonces, el ciclo de Carnot va a ser sinónimo del mejor ciclo que está basado en las temperaturas. Y aquí viene la aclaración. Entonces, esto es importante que lo rescaten en su formulation. ¿Cierto? Rendimiento real. 1 menos... No sé si ya lo habíamos rescatado. Esto sería sí o sí para el real y el ideal. Para el real y el ideal puede ocupar esas dos fórmulas. Y la que está ahí, de la temperatura ideal o Carnot, ahí tendríamos que usar uno menos dB por kilo. Aquí está dicho, ahí está ahí, ¿ves? Ahí, en reversible está esa y está esa, o sea, puedo usar esta y puedo usar esta. Y también esa. Pero si tu ciclo si es real, solo estas dos, no esta. Y además aparece esta otra relación que la vamos a guardar por aquí. V partido por Q igual a TV partido por Q. Eso déjalo como una observación. Palabra mágica, conclusión.
de este primer apunte. Pero no. ¿Cuánto lo va a subir? Ya lo subí. Ahora mientras ustedes están entrando, lo subí. No, hombre, ya está empezando. Pero bien, hizo bien la pega. Hizo bien la pega. Ya lo miraba y ya, entonces, esa formulita tienen que tenerla clara, o sea, no pueden, si estamos en algo ideal, o sea, real, no pueden explicar esto. Solo cuando están en ideal tienen todo, pero cuando están en real, están todo. Pero hay que estar muy atentos a las preguntas del ejercicio, porque te dejan pillo. Conclusión. Entonces, este resumen en el fondo está relacionado con esta fórmula, que te dice que si tu máquina térmica es real, el rendimiento térmico que tú obtengas siempre va a ser menor que el rendimiento del ciclo Carnot. ¿Ya? O sea, que estos rendimientos siempre son menor que estos. Si tu máquina es real y tú estás comparando con el ciclo Carnot, esto siempre debiera darte menor que eso. Si tu máquina es reversible, este rendimiento debería darte igual a esto. Y si tu máquina es imposible, o sea, si esto te da mayor que esto, tu máquina es imposible. ¿Ven? Pero lo que quiero que capten cómo a partir del concepto yo me aprovecho de la fórmula. Yo me manejo con la fórmula a partir del concepto, pero tienen que dar ese cuidado de la interpretación. Entonces, si la máquina es real, yo debo calcular con esto. Y si me pidieron compararla con el ciclo de Carnot, yo calculo con esto, y esto tiene que darme mayor que esto. Si me dicen que mi máquina es reversible, yo puedo calcular con esto. Y si calculo con esto, me deberían dar igual. Ahora, si yo hago, fíjense como cambio el planteamiento. Si yo calculara esto, y después calculo esto, y esto me da mayor que esto, entonces la máquina es imposible o me pego un condón en los cálculos. ¿Ya? Espero que no sea condón en los cálculos. ¿Estamos? Entonces, hay ejercicios que te buscan evaluar esto. ¿No? Hay ejercicios que va a tratar de buscar evaluar esto. Si es que ustedes están claritos con este cuadro. O sea, todo lo que haga la operatoria va a hacer es para ver si ustedes están claritos con los límites de estas definiciones. ¿Dónde están los bordes donde se separa la comprensión de esto? ¿Estamos? Por eso es que no lo dejen como así, porque esto es para aplicar y reconocer esto. Dicho de otra forma, este cuadrito a mí me gusta mucho por lo siguiente. Miren, acá tienes 3 máquinas térmicas, pero todas están siendo alimentadas por el mismo gradiente. Usé la palabra gradiente ahora, ¿ves? Desnivel térmico. Es decir, están con el mismo foco o fuente y con el mismo sumidero. ¿Ya? Entonces, obviamente, estando en esas condiciones, tú puedes hacer la comparación. Tú no puedes comparar una máquina térmica acá con otra fuente y otro sumidero y compararla con la misma máquina. O sea, imaginemos que tenemos la misma máquina, pero que están con foco y sumidero distintos. No. Dos máquinas las puedes comparar, pero siempre y cuando estén entre el mismo foco y el mismo sumidero. Entonces aquí se puso una máquina ideal. No, perdón, aquí, reversible. La real, irreversible. La ideal. La ideal o irreversible. Y aquí se puso una máquina real. Entonces se hace el trabajo en la fórmula, ¿ya? Y dice que 70%.
como es reversible, ¿qué fórmulas puedo usar? Aquí tengo las temperaturas, 3000 y 1000. Como es una máquina reversible, ¿qué fórmula puedo usar? Esta. ¿Ah? Esta. ¿Puedo usar esta? Sí, Porque sirve para real e ideal. ¿Sí? ¿Y qué debería pasar? Que me dan lo mismo. ¿Ya? Ahora, acá hay una máquina irreversible. ¿Qué fórmulas me sirven? Las dos, porque estas dos son para real. Esta no es para real. Y luego dice que es imposible. ambas. Ambas. No debería dar ningún problema. Porque si yo ocupo esta, miren, si yo ocupé a esta, en la reversible, esta. Y también puedo ocupar esta, pero el valor debe ser el mismo. Cuando yo ocupé la irreversible, ocupé esta. Y cuando quiero saber si es imposible, tengo que comparar esta con esta. Porque tengo que verificar que el cálculo ideal, ¿cierto? Me tengo que el cálculo si este está más arriba que este, es imposible. ¿Ya? Pero olvidémonos de esto. Digamos que yo tengo otra máquina y yo quiero compararla con esta. La voy a comparar con la real, irreversible. Tengo otra máquina y quiero compararla con esta irreversible, que tiene un rendimiento bajo del 70. Yo quiero saber si mi diseño, todo mi trabajo, es mejor que esta máquina o no. Supongamos que esta máquina me dio 65. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la otra máquina? Meterla aquí mismo, entre la misma fuente y sumidero, y ver cuánto me da. Si me da 65 son iguales, si me da 66 es mejor mi máquina, y si me da 64 sería peor mi máquina. Pero tienes que introducirla aquí, o sea, estas son las referencias, ¿ya? Tiene que estar en la misma condición para poder compararlo. Por eso es interesante ese cuadro que hace este análisis. Bueno, para que no se pase, se evalúa el rendimiento de la máquina térmica real. Las eficiencias no deben compararse con el 100%, ¿ves? Es lo que ya hemos dicho, o sea, ¿contra quién comparo la eficiencia? ¿Cuál es mi punto de referencia? Esta. Es esta. ¿Ya? Y si la máquina es ideal, esto debería dar lo mismo. ¿Qué más? Deben compararse con la eficiencia de una máquina reversible, que opere en los mismos límites de temperatura, ¿ves? O sea, la comparación requiere que usted entre el mismo fuente y sumidero, ¿ya? Debido a que este es el verdadero límite superior teórico para la eficiencia, no el 100%. Ya, hay que ver un ejercicio. La eficiencia de una máquina de Carnot es de 0,6. Si la temperatura alta es de 440 grados Kelvin, ¿qué temperatura tendría el foco frío? Entonces me dice que la eficiencia de una máquina de Carnot es igual a 0,6. Si la temperatura alta me dicen que TA es 440 grados Kelvin, y me dicen que TV, y el TV es la interrogante. Ya, ¿cómo obtenemos este dato? De la fórmula ideal, correcto. ¿Y por qué de la fórmula ideal? Porque es Carnot. Correcto. Entonces, como me dicen, observación, la máquina es ciclo de Carnot. Eso me dice que es
ideal. Y si es ideal, va a esta forma. ¿Ven? Esta estaba fácil. Simplemente tiene que haber revisado la materia. Miren qué fácil. Bien. Puede que alguno sea así, pero bueno, será diferente. Ya, ¿y cómo despejamos esto? ¿Ah? ¿Qué hacemos para despejar TV? Muy bien, ¿cierto? Entonces, el menos 1 es igual a menos TV partido por A. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me quito ese signo de encima? O sea, yo esto lo hago por practicarlo, no, porque yo sé que ustedes este semestre ya se tienen que hacer esto. Yo sé que esto ustedes ya menos, ¿cierto? Sería menos el rendimiento C menos 1 igual menos por menos da más, que no se anota, TV partido por A. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. O sea que lo puedo escribir 1 menos rendimiento de C igual a TV partido por A. Ahí sí, y ahí ya quedó cómodo. ¿Y qué más falta por hacer? Rendimiento de A, que divide multiplica, sí. Entonces ahí sí. De B va a ser igual a de A factor de paréntesis, porque acá hay una resta, 1 menos rendimiento de Carnot. Ahí está despejado y respondido desde el punto de vista algebraico. Y sustituimos para obtener la respuesta numérica. Sustituimos. TV, ¿cuánto es este A? 440 grados Kelvin por 1 menos rendimiento, que era 0,6. Recuerden que el rendimiento es adimensional. Entonces me queda 0,4 por 440 grados Kelvin. Y eso sería la temperatura. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 176. 176 grados Kelvin. Ahí está. Y esa es la respuesta numérica. No, 176. No puede ser el Ah, no puede ser. yo te escuché, sí. Yo te escuché más. Te pensé. Perdona, sin querer. 176. 176. Ahí estaría los grados Kelvin. Fácil. Pero ¿qué teníamos que saber? ¿Está claro? Que era Carnot. Sí, pues lo dijo, por eso. Pero tú tienes que saberlo. Llegáis a la prueba, no has repasado eso, no te acordáis qué significado tiene eso, y ya te podéis equivocar. Entonces, ¿qué es lo que el alumno que ha repasado o que ya lo captó? Si me dicen Carnot, al tiro tengo que acordarme acá, sin perjuicio que puedo usar esto, pero esto como que al tiro me tiene que sonar. ¿Y ahora en la prueba podemos usar fórmula de eso? Por supuesto, señor. Por el primero. Ya, borramos. No. Ahí está, los 440, claro, 176 Kelvin.
Ahora sí borramos. Ahorita, ahora sí o no? Ya, ¿sí? Ahora sí. Esa era una foto que me tiraron. Espera, la vamos a preparar. Ahora sí. Ya. Si dos o más máquinas térmicas reversibles trabajan entre dos focos, estas tienen igual eficiencia. Esta es la conclusión de todo lo que hemos leído. Dice, mira, pero si es lógico. Si dos o más máquinas térmicas, aquí tengo una máquina térmica, aquí tengo otra. ¿Ya? Reversibles, o sea, ideales. Trabajan entre dos focos, estas tienen igual eficiencia. ¿Verdad o mentira? Trabajan bajo el mismo foco. Exacto, por lo tanto, la fórmula es esta y las temperaturas TD y TA son las mismas. Porque recuerden que en la máquina, en esta ecuación de máquina ideal, la máquina pasó a ser segundo plano. Aquí lo relevante era el foco y la fuente. Por lo tanto, si pongo dos máquinas reversibles, aplican esta ecuación y las temperaturas son las mismas. Por lo tanto, tiene que dar el mismo rendimiento. Ahora, ojo, son dos máquinas reversibles, pero pueden ser referencia a su vez cada una de una máquina real. O con eso. Y esa máquina real puede que no sean sus rendimientos iguales. ¿Ya? Pero si son ideales, están bajo un poco, el rendimiento es el mismo. Si dos máquinas, una reversible y la otra irreversible, trabajan entre dos focos, la eficiencia de la reversible siempre es mayor que la irreversible, ¿cierto? Porque esta, la reversible, va a ser evaluada con esta y con esta, pero de partida con esta. Y en cambio la irreversible solo con esta. Pero esta siempre, el de Carnot siempre es el ciclo más eficiente posible. Por lo tanto, siempre se va a dar, si están entre los mismos focos y sumidero, siempre la reversible es el mejor ciclo posible. Por lo tanto, siempre esta va a ser mayor que una irreversible entre los mismos focos. ¿Ya? Térmica reversible mayor que térmica irreversible. Eso es lo que significa. Ahí. ¿Les quedó claro eso, cierto? Sí. Es que ya, esto es ya conceptual. Recuerda que la pusieron siempre, ya quedamos claro que para compararlas, siempre las tienes que tener entre el mismo fuente y foco, siempre. Pero recuerda que si es reversible y esta va a ser la que mande, siempre ese es el rendimiento teórico más grande posible. Por lo tanto, lo real, si yo pongo aquí una máquina real, tiene que obligatoriamente estar por debajo de ese rendimiento. Y esta real, ¿con qué la voy a evaluar? Con esta. Esta la voy a evaluar con esto. Y esta la voy a evaluar con esta. Pero ambas están entre una fuente y sumidero. Por lo tanto, esta siempre va a ser el mejor rendimiento posible. Por ejemplo, siempre va a ganar. ¿Ya? Porque siempre la reversible la voy a sacar por aquí. ¿Puedo usar esto? Sí, pero esta es mi referencia, esta es la forma que yo estoy pensando cuando me ponen una reversible entre esto y esto. Por lo tanto, con las temperaturas la voy a sacar. Pero esta la voy a sacar por acá y si está bien, me va a dar siempre por debajo de esta. ¿Por qué? Porque está entre la misma fuente y sumidero.
Todos no se ven que están a las 21:10. No me decide. Son las 20, 21. Ya, y ahí quedamos, ¿ven? Vamos a quedar ya a víspera de los ejercicios. Entonces el jueves, esos 40 minutitos,